Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Marcelino, vida y obra. San Marcelino fue el Papa número 29 de la Iglesia Católica, que sirvió en el cargo desde el año 296 hasta su muerte en el 304. Su papado ocurrió durante el reinado del emperador romano Diocleciano, una época marcada por la persecución de los cristianos. Origen y ascenso al papado. San Marcelino nació en Roma y ascendió al papado en un periodo de relativa paz para la Iglesia. Durante su papado, la Iglesia continuó su crecimiento y expansión, a pesar de las tensiones políticas y religiosas en el Imperio Romano. Persecución de Diocleciano. La fama de San Marcelino está estrechamente ligada a la Gran Persecución, una de las más severas campañas contra los cristianos, que fue iniciada por Diocleciano en el año 303. Durante esta persecución, muchos cristianos fueron torturados, encarcelados y ejecutados por negarse a renunciar a su fe. Controversias y martirio. Se cuenta que San Marcelino, bajo la presión extrema de la persecución, pudo haber ofrecido incienso a los dioses paganos, una acción que habría sido vista como un acto de apostasía. Sin embargo, las fuentes sobre este evento son ambiguas y contradictorias. Algunos relatos sugieren que más tarde se arrepintió de este acto y fue martirizado por su fe. Muerte y legado. San Marcelino murió en el año 304, probablemente como mártir, aunque los detalles exactos de su muerte no son claros. Fue enterrado en la catacumba de Priscila en la Vía Salaria en Roma. A pesar de las controversias durante su vida, fue venerado como santo debido a su martirio y su liderazgo durante un tiempo extremadamente difícil para la Iglesia. Importancia histórica. San Marcelino es recordado en la historia de la Iglesia Católica por varios motivos. Liderazgo en tiempos de persecución. Gobernó la Iglesia durante una de las persecuciones más violentas de la historia romana, demostrando coraje y fe en tiempos de extrema adversidad. Controversia y redención. La controversia sobre su posible apostasía y su posterior arrepentimiento muestra la humanidad y las dificultades que enfrentaron los líderes de la Iglesia en mantener su fe bajo amenazas mortales. Martirio. Su martirio lo convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana y la lucha por la fe, a pesar de los errores y las debilidades humanas. San Marcelino dejó una huella en la historia de la Iglesia como un líder que enfrentó tiempos de prueba y que, a pesar de las controversias, es recordado por su devoción y sacrificio en nombre de la fe cristiana. San Marcelino fue un mártir cristiano que vivió en el siglo III durante el periodo de las persecuciones romanas contra los cristianos. Se desconoce su fecha exacta de nacimiento, pero se sabe que murió en el año 304. Marcelino era un sacerdote en Roma y es conocido por su estrecha amistad con San Pedro el Exorcista. Ambos fueron arrestados durante la persecución de Diocleciano, el emperador romano que gobernó desde el año 284 hasta el 305. Marcelino y Pedro fueron condenados a muerte por su fe y, según la tradición, fueron decapitados en un bosque cerca de Roma. San Marcelino es recordado por su valentía y su firmeza en la fe durante uno de los periodos más oscuros para los cristianos en el Imperio Romano. Su fiesta se celebra el 2 de junio. San Marcelino se convirtió en papa en el año 296 y su papado duró hasta su muerte en el año 304. Gobernó la Iglesia durante uno de los periodos más difíciles de la persecución de los cristianos bajo el emperador Diocleciano. Durante su pontificado, la Iglesia enfrentó severas persecuciones, y muchos cristianos, incluyendo el propio Marcelino, sufrieron el martirio. San Marcelino es recordado por su liderazgo y su firmeza en la fe durante estos tiempos de prueba. San Marcelino enfrentó varios desafíos significativos durante su papado, que se desarrolló en uno de los periodos más tumultuosos de la historia de la Iglesia. Los principales desafíos incluyeron: persecución de Diocleciano, la más grave de las persecuciones que la Iglesia enfrentó bajo el Imperio Romano, conocida como la Gran Persecución, comenzó en 303 durante el papado de Marcelino. Diocleciano ordenó la destrucción de iglesias, la quema de libros sagrados y el arresto de líderes cristianos. Muchos cristianos, incluido Marcelino, fueron martirizados durante esta persecución.
Destrucción de propiedades cristianas. Durante la persecución, las propiedades de la iglesia, incluyendo iglesias y lugares de reunión, fueron destruidas sistemáticamente. Esto creó un ambiente de temor y desmoralización entre los fieles. Apostasía y lapsi. La persecución llevó a muchos cristianos a renunciar temporalmente a su fe para salvar sus vidas, conocidos como lapsi. Uno de los desafíos de Marcelino fue lidiar con el problema de cómo tratar a estos cristianos que habían apostatado y luego querían volver a la iglesia. División interna. La persecución también provocó tensiones y divisiones dentro de la iglesia. Había desacuerdos sobre cómo tratar a los lapsi y cómo manejar la amenaza constante de la persecución. Falta de seguridad y estabilidad. Con la constante amenaza de arrestos y ejecuciones, Marcelino tuvo que liderar la iglesia en un tiempo de gran inseguridad, donde mantener la cohesión y la moral de los cristianos era extremadamente desafiante. A pesar de estos desafíos, San Marcelino es recordado por su firmeza en la fe y su liderazgo valiente durante uno de los periodos más oscuros para los cristianos. La gran persecución, iniciada por el emperador romano Diocleciano en el año 303, fue una de las más severas y sistemáticas persecuciones contra los cristianos en la historia del Imperio Romano. Diocleciano, junto con sus coemperadores Galerio, Maximiano y Constancio Cloro, implementó una serie de edictos que buscaban erradicar el cristianismo del imperio. Los principales componentes y efectos de esta persecución incluyeron: componentes de la gran persecución. Destrucción de lugares de culto y escrituras. Los edictos ordenaron la destrucción de iglesias y lugares de culto cristianos, así como la quema de libros sagrados y escrituras cristianas. Prohibición de reuniones cristianas. Las reuniones y asambleas cristianas fueron prohibidas. Cualquier reunión de este tipo era motivo de arresto y castigo. Arresto y tortura de líderes cristianos. Los líderes de la iglesia, incluidos obispos, sacerdotes y diáconos, fueron arrestados, torturados y ejecutados si no renunciaban a su fe. Exigencia de sacrificios a los dioses romanos. A todos los ciudadanos del imperio se les exigía realizar sacrificios a los dioses romanos y al emperador. Los cristianos que se negaban a participar en estos sacrificios eran arrestados, torturados y, en muchos casos, ejecutados. Impacto en San Marcelino. Desafío a su liderazgo. Como papa, San Marcelino se enfrentó directamente a la amenaza y la presión de los edictos imperiales. Su liderazgo fue puesto a prueba en medio de una crisis sin precedentes. Arresto y martirio. Se cree que San Marcelino fue arrestado como parte de esta persecución. Según algunas fuentes, se vio obligado a ofrecer sacrificios a los dioses romanos bajo la amenaza de muerte. Sin embargo, más tarde se arrepintió de este acto y fue martirizado por su fe, muriendo en el año 304. Desmoralización y división en la iglesia. La gran persecución causó una gran desmoralización entre los cristianos. Algunos líderes y fieles apostataron bajo presión, lo que generó tensiones y divisiones dentro de la comunidad cristiana sobre cómo tratar a aquellos que habían renunciado temporalmente a su fe, los lapsi, y luego querían volver a la iglesia. Legado de firmeza y fe. A pesar de las dificultades, San Marcelino es recordado por su firmeza en la fe y su liderazgo durante este periodo tan desafiante. Su martirio simboliza la resistencia y el sacrificio de muchos cristianos durante la gran persecución. San Marcelino, como muchos otros mártires de la época, se convirtió en un símbolo de la resiliencia y la fe inquebrantable de la comunidad cristiana frente a la opresión y la violencia. La figura de San Marcelino está rodeada de una controversia significativa respecto a su posible apostasía durante la gran persecución iniciada por Diocleciano. La principal controversia se centra en la acusación de que, bajo la presión extrema de la persecución, Marcelino podría haber ofrecido sacrificios a los dioses romanos, lo cual habría sido una renuncia pública a su fe cristiana. Aquí están los puntos clave de esta controversia. La acusación de apostasía. Relatos históricos confusos. La evidencia histórica sobre la vida y el papado de San Marcelino es fragmentaria y a menudo contradictoria. Algunos relatos antiguos sugieren que Marcelino, junto con otros líderes cristianos, cedió a las demandas de los persecutores romanos y realizó sacrificios a los dioses paganos. Testimonios contradictorios. Existen testimonios contradictorios sobre este tema.
Mientras algunos documentos y escritos tempranos afirman que Marcelino apostató, otros defienden su inocencia y su martirio como prueba de su fidelidad. Concilio de Sinuesa. Según algunos relatos, después de su supuesta apostasía, Marcelino se habría arrepentido y habría sido juzgado por un concilio de obispos en Sinuesa. Sin embargo, la autenticidad y la existencia misma de este concilio son debatidas por los historiadores. Defensa de San Marcelino. Rehabilitación posterior. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tendido a rehabilitar la figura de Marcelino, considerándolo un mártir que sufrió y murió por su fe. La falta de pruebas concluyentes y la naturaleza incierta de los relatos históricos han llevado a muchos a otorgarle el beneficio de la duda. Canonización y veneración. A pesar de la controversia, San Marcelino fue canonizado y es venerado como santo y mártir. Su fiesta se celebra el 2 de junio, junto con San Pedro el Exorcista, con quien compartió el martirio. Ejemplo de arrepentimiento. Incluso si Marcelino hubiera caído en la apostasía temporalmente, su posterior arrepentimiento y martirio pueden ser vistos como un ejemplo de la misericordia y el perdón en la fe cristiana. La Iglesia enseña que el arrepentimiento sincero y la redención son posibles para todos, incluso para aquellos que han fallado bajo la presión extrema. Conclusión. La figura de San Marcelino, con su posible caída y arrepentimiento, refleja las tensiones y desafíos enfrentados por los cristianos durante las persecuciones romanas. La controversia sobre su posible apostasía sigue siendo un tema de debate entre los historiadores, pero su eventual martirio y veneración como santo subrayan su importancia y el respeto que ha ganado dentro de la tradición cristiana. La redención de San Marcelino, tras la controversia sobre su supuesta apostasía, es un tema que ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de los siglos. Aquí se detallan los principales puntos de vista y elementos relacionados con su redención. Arrepentimiento y martirio. Arrepentimiento sincero. Según algunas tradiciones, San Marcelino, después de ceder a la presión y realizar sacrificios a los dioses romanos, se arrepintió profundamente de su acción. Su arrepentimiento se considera sincero y genuino, lo que es un aspecto importante de su redención en la tradición cristiana. Testimonio de fe hasta la muerte. A pesar de la apostasía temporal, San Marcelino reafirmó su fe cristiana, lo que llevó a su arresto y posterior ejecución. Su martirio es visto como una prueba de su fidelidad final y su disposición a morir por su fe, redimiendo así cualquier acción pasada de debilidad. Concilio de Sinuesa. Concilio de Sinuesa. Algunos relatos mencionan que San Marcelino fue convocado ante un concilio de obispos en Sinuesa, donde confesó su error y se arrepintió públicamente. Sin embargo, la autenticidad de este concilio y su veracidad histórica son debatidas, con algunos historiadores cuestionando su existencia. Reconciliación con la Iglesia. En estos relatos, el concilio habría aceptado su arrepentimiento y lo habría reconciliado con la Iglesia, permitiéndole continuar su labor pastoral hasta su martirio. Esto simboliza la capacidad de la Iglesia para perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Canonización y veneración. Canonización. A pesar de la controversia, San Marcelino fue canonizado y es venerado como santo y mártir. La Iglesia ha enfatizado su martirio y arrepentimiento como aspectos clave de su vida y legado. Celebración litúrgica. La Iglesia celebra su fiesta el 2 de junio, junto con San Pedro el Exorcista. Esta celebración refuerza su reconocimiento como un mártir que, a pesar de cualquier debilidad humana, demostró una fe firme y un arrepentimiento genuino. Interpretaciones teológicas. Ejemplo de misericordia y perdón. La vida de San Marcelino es a menudo interpretada como un ejemplo de la misericordia y el perdón divino. La Iglesia enseña que incluso aquellos que han fallado bajo presión pueden ser redimidos a través del arrepentimiento y la fe. Modelo de humildad. San Marcelino es visto como un modelo de humildad, reconociendo sus errores y buscando la reconciliación con Dios y la comunidad cristiana. Conclusión. San Marcelino, a través de su arrepentimiento y martirio, logró redimirse y reafirmar su fe cristiana. Su vida refleja la capacidad de la Iglesia para perdonar y restaurar a aquellos que muestran un arrepentimiento sincero, y su legado continúa siendo un testimonio de fe y redención en la tradición cristiana. San Marcelino murió como mártir durante la gran persecución de Diocleciano en el año 304.
Aunque los detalles exactos de su muerte varían según las fuentes, se considera que su martirio fue el resultado directo de su firmeza en la fe cristiana a pesar de las amenazas y torturas a las que fue sometido. Aquí están los aspectos clave de su muerte y por qué es considerado un mártir. Muerte de San Marcelino. Arresto y tortura. San Marcelino fue arrestado durante la gran persecución iniciada por el emperador Diocleciano, una de las más severas campañas contra los cristianos. Durante su encarcelamiento, fue sometido a torturas con el objetivo de hacerle renunciar a su fe. Ejecutado por su fe, a pesar de las torturas, Marcelino se negó a renunciar al cristianismo. Según la tradición, fue condenado a muerte por esta razón. La forma exacta de su ejecución no está claramente documentada, pero como muchos mártires de su tiempo, es probable que haya sido decapitado o sometido a otro tipo de ejecución brutal común en la época. Razones para ser considerado mártir. Firmeza en la fe. San Marcelino es considerado mártir porque murió defendiendo su fe cristiana. A pesar de la intensa persecución y las torturas, se mantuvo fiel a su creencia en Cristo. Testimonio de fe. El término mártir proviene del griego, martis, que significa testigo. San Marcelino dio testimonio de su fe hasta el punto de la muerte, lo que es la esencia del martirio cristiano. Inspiración para los fieles. Su ejemplo de valentía y devoción frente a la persecución se convirtió en una fuente de inspiración para otros cristianos, fortaleciendo su fe y resolviendo mantenerse firmes en sus creencias a pesar de las amenazas. Reconocimiento de la Iglesia. La Iglesia ha reconocido su martirio y lo ha canonizado, celebrando su memoria y su ejemplo de santidad. Su fiesta se celebra el 2 de junio, lo que refuerza su lugar en la tradición y liturgia cristianas. San Marcelino es recordado no solo por su liderazgo como papa, sino también por su valentía y testimonio como mártir, alguien que prefirió enfrentar la muerte antes que renunciar a su fe. Esta disposición a sufrir y morir por Cristo es la razón principal por la que es venerado como mártir en la Iglesia Católica. Después de su martirio, San Marcelino fue enterrado en la catacumba de Priscila en Roma, un antiguo cementerio subterráneo donde se enterraban a muchos mártires y primeros cristianos. Las catacumbas de Priscila son conocidas por ser uno de los lugares de sepultura más antiguos y prominentes de Roma, y han sido un importante sitio de peregrinación para los cristianos a lo largo de la historia. Aunque la ubicación exacta de la tumba de San Marcelino en las catacumbas de Priscila no es conocida con certeza, su memoria y veneración han perdurado a lo largo de los siglos en la tradición cristiana. El liderazgo de San Marcelino durante la persecución de Diocleciano es significativo por varias razones. Firmeza en la fe. A pesar de la intensa persecución y las amenazas a su vida, San Marcelino se mantuvo firme en su fe cristiana, dando un ejemplo de valentía y devoción que inspiró a otros a mantenerse firmes en su fe. Testimonio de martirio. San Marcelino fue uno de los muchos cristianos que sufrieron martirio durante la persecución de Diocleciano. Su disposición a sufrir y morir por Cristo es un testimonio poderoso de la fuerza y la importancia de la fe en tiempos de persecución. Cuidado pastoral. Como papa, San Marcelino tenía la responsabilidad de guiar y cuidar a la Iglesia en un momento de gran peligro. Su liderazgo pastoral fue crucial para mantener la moral y la cohesión de la comunidad cristiana en medio de la persecución. Conservación de la tradición. Durante su papado, San Marcelino trabajó para preservar la tradición y la ortodoxia de la Iglesia en un momento en que estaba siendo desafiada por las persecuciones y las herejías. Su liderazgo ayudó a mantener la identidad y la integridad de la Iglesia en un momento crítico de su historia. En resumen, el liderazgo de San Marcelino durante la persecución de Diocleciano es significativo porque representa la resistencia y la fortaleza de la fe cristiana frente a la adversidad. Su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de hoy en día, recordándoles la importancia de mantenerse fieles a sus creencias incluso en tiempos difíciles. San Marcelino ha sido recordado y venerado a lo largo de la historia de la Iglesia Católica de varias maneras. Fiesta litúrgica. La Iglesia Católica celebra la fiesta de San Marcelino el 2 de junio de cada año, junto con la fiesta de San Pedro el Exorcista, con quien compartió el martirio. Canonización. San Marcelino fue canonizado como santo por la Iglesia Católica, lo que significa que se reconoce oficialmente su santidad y se le otorga el título de santo. Su fiesta es una celebración de su vida, santidad y martirio. Veneración en Roma.
En Roma, donde fue papa y donde sufrió martirio, San Marcelino es especialmente venerado. Las catacumbas de Priscila, donde se cree que fue enterrado inicialmente, son un lugar de peregrinación y devoción cristiana. Representación en el arte cristiano. San Marcelino ha sido representado en el arte cristiano a lo largo de los siglos, a menudo en escenas que representan su martirio o su liderazgo como papa. Estas representaciones han contribuido a mantener viva su memoria y su ejemplo para los fieles. Patronazgo. Aunque no es uno de los santos patronos más conocidos, San Marcelino es considerado patrón de ciertas causas y lugares, aunque de manera más localizada y menos extendida que otros santos. En general, San Marcelino es recordado y venerado como un mártir y un santo que defendió valientemente su fe cristiana durante un tiempo de persecución y dificultad. Su vida y ejemplo siguen siendo una inspiración para los fieles de hoy en día, que lo ven como un modelo de fidelidad y valentía en la fe. En resumen, San Marcelino fue un papa de la Iglesia Católica que vivió durante la persecución de Diocleciano en el siglo IV. A pesar de la intensa persecución y las amenazas a su vida, se mantuvo firme en su fe cristiana y fue martirizado por ello. Su liderazgo durante este periodo tumultuoso y su disposición a sufrir por su fe lo han convertido en un ejemplo de valentía y devoción para los cristianos a lo largo de la historia. Es venerado como santo y su fiesta se celebra el 2 de junio. Oración a San Marcelino. Oh Dios, que concediste a San Marcelino la gracia de perseverar valientemente en la confesión de la fe, concédenos, por su intercesión, ser siempre firmes en la fe y vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.